a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Esta mañana vamos a hablar de una patología bastante prevalente en nuestro país, aunque en muchos casos subdiagnosticada. Es la endometriosis. Y para ello tenemos a una experta ginecóloga, que es la doctora Ariadna Causade. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar. Yo diría que antes de hablar de alguna tecnología de última generación para el diagnóstico, que es bien importante, definir lo que es la endometriosis. Bien. La endometriosis es la presencia del tejido endometrial, que es el que rodea la cavidad uterina y que menstrua todos los meses, fuera del útero. Puede ser dentro de la musculatura del cuerpo del útero o por fuera, puede ser en los ovarios, en la superficie de los ovarios, dentro de los ovarios, entre los intestinos, inclusive entre la pared, entre la vagina y el recto, en muchos lugares. Puede estar inclusive alejado de la pelvis. Usted me decía, y yo lo anuncié en la presentación, que es prevalente y hay muchos subdiagnósticos, doctora. Totalmente. Se habla de una prevalencia, se habla generalmente de 10 a un 15% de la población, de las mujeres, pero se plantea que es mucho más porque hay un subdiagnóstico terrible. ¿Y por qué el subdiagnóstico? Porque en general la sintomatología más clara que presenta la endometriosis, que es el dolor menstrual. El dolor. El dolor menstrual es una de ellas, hay muchísimas, pero el dolor menstrual, que es el más frecuente, cuando la mujer consulta por el dolor menstrual, se le patea, se le dice que es normal, que la menstruación duele, que se le va a pasar. Entonces una mujer puede estar entre 7 y 10 años hasta que se diagnostica. No puedo creerle. El periodo de tiempo puede llegar a 10 años. Sí, inclusive muchas, porque a veces pasa que hay muchas pacientes que no tienen dolor, que cursa sin dolor. Sin dolor. Con lo cual eso es mucho más difícil y el diagnóstico puede ser circunstancial, con una buena técnica diagnóstica o sobre todo en nosotros los médicos, que tal vez muchas veces es culpa nuestra, hacer un correcto interrogatorio, siempre buscando los síntomas probables para hacernos sospechar una endometriosis. Hablamos de endometriosis leve, moderada o incluso severa, doctora. Sí, totalmente. Sí, la leve es cuando a veces tenemos algunos pequeños focos en la superficie de los intestinos, inclusive. La moderada cuando es un poco mayor. Y la severa, inclusive, es cuando se habla de endometriosis profunda. Cuando está en la profundidad de los ovarios, que genera los que se llaman los quistes de chocolate, que pueden haber escuchado, porque es la sangre acumulada durante el tiempo. O inclusive por debajo de 5 milímetros por debajo de la mucosa, de la serosa que rodea los intestinos. Con lo cual, si está escondida, no la vamos a encontrar. Y eso es mucho más severa en los síntomas y mucho más difícil el diagnóstico. Y hay un tema bien importante, como en cualquier patología, que es el diagnóstico, ¿no? ¿Verdad? Y el diagnóstico precoz, temprano, que no pasen esos 10 años de los que usted hablaba. Y hay tecnología, doctora, de última generación 3D, de la que obviamente nosotros y la teleaudiencia queremos escuchar. Bien. Hace unos meses, estuvimos justamente en el Instituto de Geuss de Barcelona y estuvimos viendo que se está utilizando mucho la tecnología 3D para la determinación de la endometriosis profunda, esa que no se ve de otra manera. Bueno, el tema es que empezamos a investigar, nosotros compramos el equipamiento adecuado y de ese mismo instituto vinieron a Montevideo a entrenarnos. El tema es que lo que estamos buscando con esta técnica 3D, que sirve para muchísimas otras cosas, porque es impresionante la cantidad de cosas que podemos ver y que nos estamos asombrando encontrando con la técnica 3D, como inclusive están viendo en algunas imágenes, pero lo que estamos viendo juntamente son algunos implantes que se le dice, algunos lugares donde se deposita la endometriosis profunda que no se ve por la laparoscopía, pero que solamente se ve con este tipo de tecnología. ¿Qué sirve esta tecnología? La determinación precoz en esas pacientes que no se va a ver por laparo o que inclusive podemos llegar a veces inclusive a evitar una laparoscopía a inicio, sobre todo en chicas muy jóvenes, cuando podemos determinar precozmente y evitar todas las complicaciones que puede llevar después si la dejamos pasar. O sea que las aplicaciones con esta tecnología 3D tienen múltiples beneficios, doctora. Múltiples. No solamente en la endometriosis, nos ha sorprendido ver cuando empezamos a ubicar, controlar un DIU y podemos ver en la profundidad que lo que en la ecografía 2D tradicional, la gris que veíamos, se veía que estaba el DIU bien ubicado en el fondo. Cuando lo vemos en la 3D vemos que estaba mal, que estaba corrido, que no se movía. Hay cosas que no se veían de esa manera. Vemos pólipos dentro de la cavidad, vemos miomas que son fibromas dentro de la cavidad, directamente como si estuviéramos mirando ojo desnudo.
con lo cual nos estamos bastante asombrados y contentos con esta tecnología. Sin duda. Volviendo a la endometriosis y a la tecnología 3D, me imagino que el diagnóstico permite situar exactamente qué grado de endometriosis tiene. Si es leve, si es moderada, si es severa, si el tratamiento puede ser exclusivamente farmacológico o quirúrgico. O quirúrgico, exactamente. Lo que se está tratando a nivel mundial es tratar de disminuir la cantidad de cirugías que son sometidas a estas mujeres. Porque se hacían o se hacen muchas cirugías. Muchísimas. Hay pacientes que tienen 9, 10, 11 cirugías. No puedo creerle. Con lo cual, cada cirugía genera a veces más adherencias. O sea, está bien la cirugía y si nos ponemos realmente reglamentarios, podemos decir que el diagnóstico definitivo es por la laparoscopía. Pero una está bien, dos, pero hacer muchísimas laparoscopias lo que generan son más adherencias y frecuentemente tenemos muchas pacientes que terminan con colostomía. Esto no es alarmar a la población, para nada, pero sí es concientizarnos del diagnóstico precoz toda la población, toda la colección médica, todos nosotros tenemos que saber cómo determinar precozmente esto. Doctora, usted recién hablaba como uno de los principales síntomas de la endometriosis, el dolor menstrual. Sí. Pero si no lo hay, ¿qué debería llevar a la mujer a hacerse un diagnóstico precoz? Por ejemplo, con esta tecnología de la que usted está hablando en profundidad, 3D. Si no hay ese dolor. Muchas veces, a veces no está un dolor menstrual, pero pueden tener dolor durante las relaciones sexuales, que se llama dispareumia. Eso puede tenerlo también. Puede tener algunos tipos de trastorno, distensión abdominal. Hay mujeres que dicen que durante el ciclo menstrual, durante la menstruación, se distienden terriblemente, que están hinchadas y no encuentran una razón. Que muchas veces se adjudica un colon irritable, porque a veces no se sabe por qué. Tienen diarreas durante las menstruaciones, pueden quedar constipadas, pueden tener dolores o molestares o ardor al orinar. Son miles de síntomas diferentes que a veces no se pueden relacionar directamente, pero que sí lo están. Esto es de enorme importancia. Un diagnóstico 3D, doctora, porque la teleaudiencia se debe estar preguntando, ¿no? Dura pocos minutos, digo, no es invasiva, respuestas que seguramente están de alguna forma reclamando nuestras televidentes. Sí, sin duda, no es invasiva para nada. Nosotros normalmente lo que hacemos con estas pacientes, primero hacemos un interrogatorio profundo. Porque si hay una cosa que es característico del diagnóstico de endometriosis, que no es una ecografía común y que tenemos que buscar es cuáles son los síntomas para empezar a buscar los focos. Entonces primero llega un interrogatorio, muchas veces generamos un tacto vaginal antes de hacer la ecografía para buscar dónde está doliendo y buscar directamente ubicarnos en esa zona. Después hacemos una ecografía 2D porque hay muchos focos que se ven con la 2D con determinadas características y después finalmente una 3D de piso pélvico buscando sobre todo los implantes más bajos que no se veían de otra manera. Pero no duele, no molesta, demora unos 30 minutos, no menos, demora un ratito, pero nada, no molesta. Pero las ventajas son enormes. Sí, claro. O sea que es absolutamente recomendable para las mujeres. Y tenemos consultas justamente para la doctora Causade sobre la endometriosis y sobre esta tecnología. Malena le pregunta, sufro de dolores, lo que usted decía, doctora, durante la menstruación. Nunca le di mucha trascendencia, pero estoy cada vez peor. Nunca me diagnosticaron nada. Y le pregunta, ¿debería hacerme una ecografía 3D? Sí, primero debería ser una ecografía normal donde se busquen bien y si se puede poder hacer una 3D. Porque hay una cosa importante en los dolores menstruales. A veces uno lo toma, las mujeres es muy normal que lo tomemos como normal, me duele, porque nos dijeron siempre que nos tenía que doler la menstruación. Sí. Pero yo siempre les pregunto una cosa, si alguna vez dejaron de ir a algún lugar donde querían ir, no a trabajar o a estudiar, donde una fiesta, una reunión, donde algo querían ir y se quedaron por un dolor menstrual, eso ya no es normal y hay que empezar a buscarla. Muy bien. Doctora Causade, un placer haberla tenido una vez más en Calidad de Vida y en Desayunos Informales. Bueno, y felicitarla por este avance, por tener tecnología de punta de avanzada, que en definitiva contribuye al bienestar de las mujeres para superar una patología como la de la que hemos hecho referencia esta mañana, que es la endometriosis. Bueno, un gusto, ¿eh? No. A mí es lo mismo. Muy amable. Pasó la doctora Adriana Causade
por Desayunos Informales. Ahora damos vuelta a la página y nos vamos